Bendecidos mis amados hermanos, este último domingo del mes de agosto, ya se nos fue el mes de agosto, el mes que celebramos el Día de la Madre, pero bueno, gracias al Señor, estamos por entrar en un mes donde va a ser un mes glorioso, maravilloso, lleno de las bendiciones de Dios, porque se manifestará la bendición de Dios que está en nosotros, va a fluir esa bendición en la cual manifestará físicamente bendiciones gloriosas para cada uno de ustedes en cualquier área de su vida. También doy gracias a Dios como todos los últimos jueves o domingos del mes. Doy gracias a todas aquellas personas que han estado diezmando, ofrendando y pactando, porque a través de esas ofrendas, de esos pactos, de esos diezmos, pues extendemos el reino de Dios, el evangelio de la gracia. Establecemos lo que es la palabra de Dios a muchas personas, en la cual estoy contento porque aunque lo tengo privado, pero he visto cómo personas han estado enviando videos por WhatsApp a otras personas y incluso he visto cómo ha aumentado las visitas. Eso significa que la palabra de Dios está llegando a esas personas y está cambiando su vida, porque el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, es poder de Dios, dice Romanos 1:16, y es en la que cambia a la persona. No es obligándola, no es poniéndole mandamientos, no es para ya lo dije, obligándolos, sino más bien enseñándoles quiénes son en Cristo Jesús. Me llamó mucho la atención de un actor que estaba con varias personas ahí, incluso habían unos psicólogos, y él decía, estaba pasando una situación muy difícil, y él decía que lo ponían a leer libros, que hiciera esto, que hiciera lo otro, y pero que no había cambio en su vida. Algo tremendo. Entonces una de ellas le dijo, bueno, es que yo no estoy por tratar su dolor ni por tratar su problema. Yo estoy para ayudarle a que usted se dé cuenta quién es usted. Claro, lo está hablando naturalmente. Nosotros lo estamos hablando de la identidad de Cristo. ¿Quién es usted? Para que usted pueda resolver esas circunstancias que solo usted internamente puede resolverlo. Nosotros sabemos que es con Cristo Jesús que podemos resolver cualquier circunstancia que está en el área del alma. Porque en el área del espíritu pues ya fue resuelto. Hemos nacido de nuevo. Por tanto, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y permítanme leerles algo del hombre más sabio que hubo antes de Cristo y lógicamente antes de usted. Porque siempre decimos, Salomón, el hombre más sabio. Sí, pero fue el más sabio, dice, bajo el sol. Y nuestra sabiduría es la de Cristo, que es la de lo alto, la de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, verso 9, dice, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hemos dicho que el diezmar, ofrendar y pactar es parte de nuestro agradecimiento de lo que Dios ha hecho para nuestra vida. Es parte, incluso el diezmo es el 10% de lo que recibe, no lo que va a recibir o no lo que va a manifestar, sino lo que ya ha manifestado es el 10% en acción de gracia. Me llamó mucho la atención, estaba estudiando y escudriñando la palabra de Dios, y me llamó mucho la atención en Génesis capítulo 20, versos 17 y 18, donde nos enseña algo tremendo. Dice que Abraham oró por la esposa de Abimelech y las mujeres estériles que habían ahí. Y dice que por causa de esa oración tremenda, Dios abrió el vientre estéril de esas mujeres y de la esposa de este rey, de este hombre. Y lo tremendo era que Abraham llevaba años esperando, confiando en la promesa que Dios que le había dado de que le iba a dar un hijo. Y en el momento
que estuvo orando. Se abrió el vientre de la esposa de este varón, se abrió el vientre o los vientres de las otras mujeres, y también Sara se le abrió el vientre y fue cuando quedó embarazada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia dice bien claro, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que tú siembras, eso es lo que recoges. Por tanto, Abraham, que sembró oración por sanidad en una persona, y se manifestó la sanidad en el vientre de su esposa. También vemos con Job capítulo 42, verso 10, enseña que Dios le dice, bueno, ora por tus amigos. Y al orar él por los amigos, dice que Dios empezó a mover la familia de él, su familia, me imagino que los había abandonado, y otras personas que empezaron a llegar a darle anillos, a darle cosas. Así dice la palabra de Dios en Job capítulo 42, verso 10. Y Dios los restauró al doble. Eso significa que podemos ver cómo este hombre sembró oración por sus amigos que estaban errados, están equivocados en lo que era el conocimiento de Dios. Y claro, esto sucedió cuando Job se dio cuenta que de oídas había oído a lo que era de Dios, no conocía realmente a Dios, y sucedió algo tremendo. Quiero decirte algo. Va a suceder en este mes cosas gloriosas y maravillosas. Sí, no dejes de orar por tu familia. No dejes de orar por este ministerio incluso. No dejes de orar por tus amigos. Porque algo tremendo sucedió. Y es que la familia, eso me impactó, la familia de Job llegaron a ser partícipes. Yo sé bien que tal vez no era por parte de ellos, sino que Dios puso el querer como el hacer en ellos para que llegaran donde Job a entregarle bienes. Y tremendo, y otras personas alrededor. Quiero decirte algo, no importa. A ver, pastor, mucha gente puede ser que se te haya ido de la iglesia, pero quiero decirte algo. No voy a decir que todos. Algunos volverán. Algunos empezarán a sembrar en tu ministerio. Algunos van a empezar porque Dios los va a tocar. Tú te encargas nada más, no de mandar palabras de maldición, no desear maldición como nos enseñaron en la tradición. No, sino empezar a bendecirlos. Y quiero decirte algo, cuando tú bendices, se manifiesta la bendición, porque eso es fe. Cuando tú bendices, se manifiesta la bendición. No es que cuando tú bendices vas a ser bendecido, no, tú eres bendecido ya. Pero el Señor nos está enseñando. Es como cuando Isaac dice que estaba en una tierra que había hambre. Y este hombre Isaac llegó donde otro varón ahí y empezaron a conversar, mucha historia ahí, léala en el capítulo 26 de Génesis, pero dice que este hombre le dio una semilla e Isaac hizo algo. Isaac desde antes, incluso antes de la fundación del mundo, era bendecido. Y quiero decirte algo, empezó a manifestar su bendición que estaba en los lugares celestiales al mundo físico a través de estar sembrando una semilla. Quiero decirte algo, muchas gracias por tus oraciones, muchas gracias por tus oraciones, muchas gracias por los diezmos, ofrendas y pactos que han estado dando y que lo han hecho con ese conocimiento. Sabe bien lo que están haciendo, y como dije anteriormente, este mes gente que te habían abandonado van a llegar a ayudarte, van a llegar a darte, van a llegar a levantar, porque Dios empezará a enviar personas del norte, del sur, del este y el oeste con finanzas, porque cierto, estamos bendecidos, Dios es el que mueve las bendiciones, pero Dios toca a las personas, los corazones de muchas personas para que lleguen a entregarnos lo que necesitamos, sea en una empresa,
sea en un trabajo, lo que sea. Nosotros como ministerio, muchas personas, sé bien. Y si usted siente el deseo de sembrar o diezmar o pactar voluntariamente, recuérdese que lo hemos enseñado, voluntariamente, sencillamente, pues puede hacerlo por simple en el número 71 31 09 54, que esa semilla, la semilla, oiga, a ver, para que no se diga después que me estoy contradiciendo al mensaje de lo que es obras. Son obras de fe, no obras de ley. Oiga, nadie puede hacer el milagro de morir y nacer una semilla. Solo Dios. Ese es el milagro. Dios da semilla al que siembra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Sembrar para ver la cosecha que se manifieste. Porque no es para tener una cosecha, porque la Biblia nos enseña en Juan capítulo 4, nos enseña que ya la cosecha está lista. Lo que necesitamos son los obreros para que la recogen. ¿Cómo se recoge? Bueno, como todo buen agricultor, siembra la semilla en esperanza, que es fe. En esperanza, sabiendo que esa semilla, el milagro, porque dice que se acuesta, se levanta, la riega, pero el milagro lo hace Dios ahí, que ya está establecido, y es un medio que Dios ha usado para manifestar las finanzas, para darle las finanzas en manifestación a sus hijos que están bendecidos. Quiero decirte algo, esto es maravilloso, glorioso. Cuando hoy y ayer estaba estudiando esto en la mañana, en la oración, me di cuenta, wow, yo sé que las oraciones, no pongo los ojos en las personas, no. Sé que tengo personas que fijamente están diezmando, están ofrendando y están pactando, y doy gracias a Dios por ellos, pero tengo los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Por tanto, Dios va a tocar a otras personas. ¿Porque es necesario la finanza? Sí. ¿Porque hablar de dinero es algo carnal? No. Hablar de dinero es algo espiritual. No lo voy a enseñar ahora, pero lo que quería es poder decirles, hablarles lo que había en mi corazón, en la cual dice Efesios capítulo 6, verso 8, que lo que tú hagas, el Señor lo hará contigo. Lo que tú hagas, yo le diría que lo que tú hagas, porque ya el Señor lo ha hecho contigo. Amados hermanos, muchas gracias por esas oraciones, por esos diezmos, por esos pactos, por esas ofrendas. A cada uno de ustedes, sé bien las cosas maravillosas y grandes que se van a manifestar en su vida. Bueno, vamos a la palabra, a lo que veníamos, pero antes vamos a entrar a lo que es Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, en la NBV. Es el verso que tenemos para iniciar esta palabra. Hoy estaremos hablando de la justicia divina, continuando con lo que es la pregunta que hizo Job. Esa gran pregunta. Dice, Romanos 5, 1 y 2. Así que, ahora, recuérdese, presente, ahora que Dios nos ha declarado, no nos va a declarar, presente, declarado, justos por haber creído, no por hacer nada, sino por creer. Disfrutamos de la paz, disfrutamos de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así que lo que recibimos es porque Cristo lo hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor, participamos de esa gracia que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza, fe, de gozar de la gloria de Dios. Vamos al repaso. Estudiamos que no hay mayor obra que la que Cristo hizo. Estamos respondiendo bíblicamente la pregunta que hizo Job. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?
El hombre en la carne no puede ser justificado solo a través de Cristo Jesús. Dijimos que desde la perspectiva de Dios, solo hay dos tipos de personas en la tierra: el justo y el injusto. No hay buenos ni malos. Eso lo estuvimos viendo. Vean ese video. Vimos que Pablo responde a la pregunta de Job diciendo: Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Nadie más puede justificar. Dios es el que justifica. Vimos que la justificación no es por méritos propios. Esto lo estamos los jueves estudiando en la mentalidad meritocracia, en la serie Reinando en Vida. Note que, yo no lo planeo, Dios sabe que yo no lo planeo, que cuando empiezo a entrar con una serie, se acomoda la del jueves con la del domingo y nos da un mayor conocimiento, nos enriquece con la sabiduría de Dios. Porque hablar de la justicia de Dios, hablar de la gracia de Dios, hablar del conocimiento de la resurrección, que vamos a hablar un poquito hoy, quiero decirte algo. Lo dice bien claro la palabra de Dios. Es sabiduría de Dios, no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Hoy quiero hablar un poquito de muerte y resurrección de Jesucristo. Es maravillosa la enseñanza que nos han dado acerca de la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero es gloriosa la enseñanza de la resurrección de Cristo que nos justificó. Oiga bien esto. Siempre he dicho, en Semana Santa, cuando presentan esas películas de Cristo, mire, la película puede durar 2 horas y hora y 45 minutos, es la muerte de Cristo Jesús, vida, pasión y muerte. Pero 15 minutos acerca de la resurrección. Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, no seríamos justificados. Por eso, tantas doctrinas, tantas religiones que están basadas en un hombre que ha muerto y siguen sus mandamientos, preceptos y rudimentos de una persona que ha muerto, pero nuestro Señor Jesucristo sí murió, pero resucitó. Ahí está la victoria gloriosa, una tumba vacía. Y eso es lo que queremos hablar un poquito hoy. Los sacrificios. Voy a hablar un poquito de teología aquí, más profunda, teología profunda. Los sacrificios en el antiguo pacto cubrían los pecados, mas no los limpiaba. Otra vez. Los sacrificios con corderos que hacían y que por medio de la sangre que simboliza la sangre de Cristo y el cordero que simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por eso se llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El Cordero de Dios que quita. Pero esta sangre de animales lo que hacían era cubrir el pecado. En Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No hay nada que pueda quitar los pecados. Ok, en el antiguo pacto estaba el simbolismo de este sacrificio. Y quiero entrar como dije, en esta teología, porque cuando estaba en el seminario estudiando en una de las materias de panorama del Antiguo Testamento, se preguntó qué era la salvación. Y yo di esta definición y me dijo la profesora: sí, don Arnoldo, pero eso es teología muy profunda. Estoy en otra área un poquito más liviana. Y yo me quedé pensando, está bien. ¿Cuál es la definición que yo di? Bueno,
Por causa de estos sacrificios, el antiguo pacto eran salvos, mas no justificados. ¿Cómo? Oiga bien esto. Por la obra que hacían bajo ley en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento también, como los pecados llegaban a ser tapados, llamémoslo así, escondidos, eran salvos, mas no tenían vida eterna. Mas no había vida eterna. Cuando llamo no tenía vida eterna, estoy hablando de los beneficios más allá de lo que es estar en el trono del Señor. Ahorita lo explico un poquito esto, porque yo sé que esto lo enseñé hace muchos años en lo que es la salvación y la sangre de Cristo, y lleva su tiempo y sentarse a meditar. Como dije, es teología pura. ¿Por qué sé esto? Que eran salvos, mas no justificados. No es lo mismo ser salvo, es que salvo es ser perdonado. Sí sé bien que cuando lo vemos en Cristo Jesús por la sangre, somos justificados. A ver, ahorita lo vemos. Lucas, capítulo 16, versos 22 y 23. Estamos hablando de la justicia. La justicia, justificados por la fe. La justicia divina. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Será el rico y el pobre. Lázaro y el rico. Dice que cuando murió, este hombre, puede leer el contexto. Lucas 16, 22 y 23. Cuando este hombre murió, vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Esa idea, ese mito de que cuando las personas están muriendo, el diablo está aquí y el ángel está aquí, están luchando y peleando y esto, y a ver para dónde se lo llevan. Eso es una gran mentira. Porque cuando nosotros despegamos, perdóneme la expresión o la ilustración, despegamos de nuestro cuerpo, vienen los ángeles. Están incluso ángeles alrededor, pero vienen ángeles para llevarnos, lógicamente, los hijos de Dios, no al seno de Abraham, sino al seno del Padre Celestial. Porque en el seno de Abraham ellos morían creyendo en ese sacrificio natural que llegaba a cubrir el pecado, mas no limpiarlo. Por tanto, estaban en el seno de Abraham hasta que nuestro Señor Jesucristo llegara a quitar el pecado del mundo. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando atormentado, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice la palabra de Dios, léala ahí, no tengo tiempo para explicar todo esto. Hace mucho tiempo también di acerca de lo que es el infierno, las 4 palabras que hay para infierno, y que no todas son lo que está hablándose del infierno que conocemos nosotros. Pero dice que aquí el Hades y el seno de Abraham era separado por un abismo. Y note, se veían. Esta es la razón, estoy hablando de la muerte de Cristo y la resurrección. En Efesios capítulo 4, versos 8 y 10, estoy dando la razón que cuando ellos aceptaban, creían en el sacrificio del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, acerca de la sangre de machos cabríos, sus pecados llegaban a ser, pongámoslo así, a un lado, pero no eran quitados. Por tanto, iban al seno de Abraham, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Dice,
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, hablando de Jesucristo, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por tanto, Cristo no solamente murió en una cruz, y no solamente fue al infierno, y la palabra de Dios dice que fue a predicar. Yo siempre me preguntaba, ¿predicar a qué? ¿A quién? Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 dice que el hombre muere una vez y lo que sigue es el juicio. Cuando estuve estudiando esto, cuando vi esto, ¿a quiénes predicó? A los que estaban en el seno de Abraham. Desde ahí, desde el seno de Abraham, se podían ver. Pastor, eso sí está. Dice que como Cristo descendió y dio dones a los hombres, pero el mismo que descendió, subió, resucitó. Ahora, dice que llevó cautiva la cautividad. Oiga bien, muere, desciende al infierno, pero el Hades está separado por un abismo del seno de Abraham, donde están todos los que han creído por lo que es la sangre de animales, porque estaba establecido de esa manera, y era la representación de Cristo Jesús. Entonces dice que llegó y, según Efesios 4, dice que el que subió llevó la cautividad. Lo que estaba cautivo lo hizo libre y lo llevó ¿a dónde? Que traspasó, dice, los cielos, no dice el cielo. Ahí dice los cielos. ¿Cuál era esa cautividad? ¿Quiénes eran los que estaban cautivos ahí? Los que estaban en el seno de Abraham, porque no podían ir al cielo hasta que Cristo llegara a morir, hasta que Cristo resucitara y juntamente con Él subiera. ¡Wow! Que se me pone la piel de gallina solo visualizarlo. Es que Cristo murió en la cruz del Calvario, y que no le pase como una nieta mía que cuando ve en Semana Santa las películas de lo que Cristo sufrió, está llorando y llorando viendo la película. No solamente eso, sino lo que sucedió, lo que pasó. Hemos hablado que dice que fue hecho maldito ahí. Pero ahora estamos viendo que la cautividad, lo que no podía entrar, sí, eran salvos. Sí, eran salvos, pero no eran justificados, no podían ir hacia el cielo, al seno del Padre Celestial, por motivo de que Cristo no había ni muerto ni resucitado. Y por medio de la resurrección, somos justificados nosotros. No solamente perdonados, sino justificados. La justicia humana perdona, mas no limpia. Pero en Efesios 2:6, la justicia divina dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¡Wow! Si dice que nos resucitó, es porque estábamos muertos en delito de pecado, dice versos 4 y 5 de Efesios 2. Por tanto, como nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuérdese, aquellos dos ladrones que estaban al lado de Jesús, y uno le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, te digo que hoy estarás conmigo. ¿Para dónde fue? Para el reino de Dios, para el seno
del Padre Celestial. Pero en el antiguo pacto, antes de que Cristo muriera y resucitara, iban al seno de Abraham. Y aquí dice que juntamente con Cristo, en el momento que Cristo resucitó, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, resucitamos con Él, porque somos la justicia de Dios. No solamente fuimos perdonados, ahorita les enseño un poquito qué es justicia. Los justificados no están en el seno de Abraham, sino en el seno del Padre Celestial. Es directo, es vía directa. Pasaporte visado por el Espíritu Santo según Efesios 1:13. Mueres, ten paz, porque mueres, vas directo para el reino de Dios. Vas directo para el seno del Padre Celestial. Vas directo para los lugares celestiales. A disfrutar más de lo que hemos disfrutado aquí en la tierra de lo que es el reino de Dios. Esto me da seguridad y paz. No es que van a tener que hacer una oración para que yo llamaría a ver si paso para donde el Señor, si, como dicen algunos con el chiste, si Pedro me deja entrar. No. La sangre de Cristo nos ha justificado. Tenemos libertad. Tenemos, según Hebreos 4:16, podemos entrar al lugar santo, o estamos en el lugar santo, según la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 2, verso 6. Estamos en los lugares celestiales. El que muere. Nosotros estamos aquí, pero, oiga bien esto, pongan atención a esto, tú no vives en esta tierra. Lo que vive en esta tierra es el caparazón. Tú estás. Por eso es ponerlo de esta manera, no es así, pero bueno, para poderlo ilustrar, es una dimensión eterna. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros vivimos ya en lo espiritual, vivimos ya. No es que tenemos que entrar al mundo espiritual. Es que vivimos ya en el mundo espiritual. Vivimos en los lugares celestiales. Por eso es que Efesios 1:3 dice que Dios dice que somos bendecidos con toda bendición. Somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Por tanto, si yo vivo ya en los lugares celestiales y usted, como hijo de Dios, vive en los lugares celestiales, tú estás bendecido. Lo que estamos haciendo es manifestando, aprendiendo a manifestar lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos. Los justificados no están, dije, en el seno de Abraham, sino en el seno del Padre Celestial. Esta es la razón que Pablo tuvo todo por basura con el propósito de conocer el poder, ojo, el poder de la resurrección. ¡Wow! Ese poder que sacó a Jesús del infierno, lo llevó y con toda cautividad, la que era cautivo, y lo llevó. Todo lo que estaba cautivo, que era el seno de Abraham, lo llevó a los cielos. Que dice que traspasó los cielos. Efesios capítulo 3, verso 10 dice, Filipenses, 2 versos puse este verso mal. Filipenses capítulo 3, verso 10. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, mis propias obras, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esta justicia es por fe. A fin de conocerla, que es la justicia, y el poder de su resurrección. Pablo estaba claro, quiero conocer lo que es la justicia, que es que yo sea la justicia de Dios en Cristo Jesús. Quiero conocer qué es la justicia de Dios y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este mismo espíritu, este mismo poder que es el espíritu de resurrección, es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Wow, por eso es que David tenía unos, nosotros le decimos chispazos, revelaciones, allá en el Salmo 103, creo que es el verso 4 o 5, donde dice que a través de nuestra boca vamos rejuveneciéndonos como el águila. Nos vamos rejuveneciendo en el cuerpo, no espiritual, sino en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Oiga bien como lo enseña ahora aquí Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿dónde vive? En nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ese espíritu de resurrección, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Decía un día esto, tu sanidad está en tu interior. Es el mismo poder que levantó a Lázaro cuando Jesús dio gracias al Padre y lo llamó. Es el mismo poder que levantó a Cristo Jesús del infierno y lo llevó y lo presentó en el seno del Padre Celestial. Ese mismo poder es como para sentarse, sacar un tiempito, apartarse, donde usted gusta. A mí me gusta la naturaleza, en medio de la naturaleza, sentarse y empezar a meditar. Como decía mi pastor, lo que hay dentro de ti no es solamente tripas, decía él. Lo que hay dentro de ti es el espíritu de resurrección. Es un poder tan glorioso que resucita cualquier cosa que esté muerto. Resucitó a Lázaro, que estaba casi muerto físicamente a los 100 años, y pudo engendrar un hijo. Como puede también resucitar un problema matrimonial a tus hijos, como puede resucitar también las finanzas, como puede resucitar cualquier caso que se presente. Ese poder está en ti, no tienes que buscarlo afuera, está dentro de ti. Lo que tenemos que aprender es a fluir en Él, conocer, porque entre más conocemos acerca de lo que es la justicia de Dios, conocemos el poder de resurrección, mire hermano, va a haber una manifestación de gloria. Vamos a comprender, vamos a caminar, vamos a disfrutar. ¡Wow! ¿Cuántas personas necesitan escuchar este mensaje? Que la victoria ya está dentro de ellos. Que el éxito está dentro de ellos, que el triunfo está dentro de ellos, que la justicia de Dios está dentro de ellos, es de manifestarla. Yo soy uno que estoy aprendiendo, por eso Pablo dice, dejando atrás lo tengo por basura, y él dice que él se podía agarrar naturalmente de su propia justicia. Era de todo, era un hombre intachable en lo que era la ley. Pero él dejó todo a un lado, lo tuvo por basura. ¿Para qué? Para conocer la justicia que es por la fe y el poder de resurrección. Justicia no es que Dios nos ve sin pecado. Y eso lo aprendí. Me decían, pastor, ¿qué es justicia? Es que Dios te mira sin pecado. Y entonces le hacían porque lo aprendí de esa manera, y es que hasta ahí sabíamos eso, es como la hoja de delincuencia. Sales, pagas la condena que se te dio, y hay una hoja de delincuencia y hay un tiempo para que lo fue perdonado,
pero va a llegar un momento donde siempre va a ser recordado lo que hizo. Ahora, justicia no es que Dios nos ve sin pecado. Oiga esto. Sino que justicia de Dios es que nos creó sin pecado. Estamos hablando de los nacidos de nuevo. Todos nacemos con el pecado que le llaman original de Adán. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecaron. Pero al nacer de nuevo, hubo un nacimiento natural y hay un nacimiento espiritual. Al nacer de nuevo, nacemos sin pecado. Al nacer en Cristo Jesús, y hemos estado hablando, y ahorita vemos un poquito de eso, que es recibir a Cristo Jesús. Y vamos a verlo en Juan 3, 1 al 3, como lo dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese hombre conocía la ley. Manejaba, si algo tienen los de la ley, estos judíos, manejan, más estos principales, manejan la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5 dice que el que no naciere el espíritu del agua no puede entrar en el reino de Dios. Note algo, para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Claro, él no entendió. Él tenía una justicia terrenal. Ustedes pueden seguir leyéndolo ahí. Le dice, Señor, pero ¿cómo un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su madre? No entendió. Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él no entendió en qué dimensión, qué mentalidad estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. No entendió qué era el nuevo nacimiento. Y para algunos nuevo nacimiento es solamente ser evangélico. Otros nuevo nacimiento es porque Cristo murió y lo perdonó. Entonces algunos incluso creen que Dios lo perdonó, pero tienen la naturaleza pecaminosa. No tienen la naturaleza pecaminosa porque hemos nacido de nuevo con la naturaleza de Dios. Por tanto, nacimos naturalmente con un pecado original, pero al nacer de nuevo, nacemos sin pecado. Yo sé que estoy hablando una teología bastante profunda, pero conociendo esto, vamos a caminar bajo la justicia de Dios, bajo la autoridad y reinar en vida. Recuerden lo que estamos hablando los jueves, que para reinar en vida hay que recibir la abundancia de la gracia y el don de justicia. Primera de Juan capítulo 5, verso 1, 4 y 5. Dice, verso 1, todo aquel que cree que Jesús es Cristo, el ungido, el Salvador, es nacido de Dios. Muchos creen que hablar de nacimiento o nuevo nacimiento es hablar de perdón de pecados solamente. No. Hablar de nuevo nacimiento no es hablar de perdón de pecados. Hablar de nuevo nacimiento es hablar de una nueva criatura que no tiene pecado.
Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sí, gloria a Dios por lo que nos han enseñado del nuevo nacimiento, pero hay que profundizar más. ¿Qué es lo que pasó? Y quiero decirte algo, cuando vamos conociendo esta justicia de Dios, vamos teniendo una seguridad, una claridad de lo que tenemos, de lo que somos. Por eso muchas personas pasan derrotadas, porque no han comprendido lo que ha sucedido en el mundo espiritual. Volvamos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pastor, que yo no puedo vencer el mundo porque no te has dado cuenta que has nacido de nuevo. No conoces la justicia de Dios. Y por eso el mundo revuelca más de uno. Porque no conoce lo que es un nuevo nacimiento. Cree que es solo perdón de pecados, pero sigue fallando, pecando y usando la expresión, es que yo soy humano. No, usted no es humano. Usted es espiritual, usted no es humano. Usted lo que me quiere decir es que sí, pero es que esta parte de la carne, dice la Biblia que podemos dominarla, porque mayor es el que está en nosotros, dice 1 Juan capítulo 4, verso 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos tener autoridad, dominio. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muchas personas se agarran de que soy humano, para justificar la falta de autoridad manifestada en ellos sobre las cosas que vienen. Y no estoy hablando solamente de obras de la carne, circunstancias, situaciones, depresión, opresión, temores, estrés. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dije, la primera vez nacimos en pecado. La segunda vez nacimos sin pecado. Wow, dígale esto a un religioso tradicional. ¿Qué? Pero ¿cómo que nacimos sin pecado? Y vea lo que estamos haciendo. Esas son acciones. Estoy hablando del poder en el espíritu. El poder, el pecado original, el de Adán. El que yo no hice nada para heredarlo. Pero tampoco he hecho nada para heredar la justicia de Dios. Me fue dada gratis. Por tanto, al nacer de nuevo nacimos sin pecado. Y podemos ponerlo en este nivel. Al nacer de nuevo nacimos sin pecado, sin enfermedades, sin escasez, sin ruina, sin estrés, sin depresión, sin desánimo. Esas son cosas aprendidas mentalmente, que es lo que estamos trabajando los jueves. Son cosas aprendidas. Pero nosotros nacimos limpios, sin pecado, sin enfermedad, sin depresión, sin estrés, sin ruina, sin escasez, sin pobreza. Por eso dicen, usted oye mucho y pues la palabra de Dios lo sacaron de ahí, incluso los motivadores. La pobreza está en la mente, no en el espíritu. En el espíritu lo que hay es riqueza, sino el nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque nos enfermamos, porque tenemos escasez, estrés, nos deprimimos, etc. Bueno,
y es muy buena la pregunta y válida, es porque tenemos que despertar a la verdad del nuevo nacimiento en la justicia de Dios. Tenemos que despertar. Ya. Tenemos que despertar de esa verdad que Dios nos ha dado, de la justicia divina. No es solamente de que Cristo murió en la cruz del Calvario, sino que resucitó y que juntamente con Él nosotros hemos resucitado y que su justicia es que no hay pecado en nosotros. Yo sé que esto va a bombardear nuestra mente, vamos a sacar versículos y si usted estudia bien, por favor, coloque los versículos en el nuevo pacto y en el antiguo pacto. No estoy diciendo que los ubique, que los establezcas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Estoy hablando del Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. Analícelo. Dile al Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo que con su sabiduría que hay en ti se manifieste y pueda mirar lo que realmente eres. Lo que hay dentro de ti. Lo que ha sucedido en ese nuevo nacimiento, lo que ha sucedido en esa resurrección con Cristo Jesús. Estamos directos, por eso si salimos de este cuerpo vamos directamente para el seno de Dios. ¿Por qué? Porque ya desde el momento que nacimos de nuevo aquí en la tierra, estamos en los lugares celestiales. Y desde ahí, voy a entrar con un poquito el mensaje de los jueves. Desde ahí reinamos. Nosotros tenemos la idea de mirar hacia arriba en lugar de ver hacia abajo. Si vamos a reinar en este sistema, en la tierra, lo vamos a ver de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Ya nuestra ayuda no viene de arriba. Nuestra ayuda viene de adentro. Es saber ubicar los versos y darle la interpretación según la hermenéutica del nuevo pacto. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Sé que hablé cosas bastante fuertecitas, pero es hora, como dice Hebreos 5, es hora que empecemos a comer más y más de comida sólida. Y cuando ahí habla de comida sólida, en Hebreos capítulo 5, verso 14, habla de la justicia de Dios. Eso es comida sólida. Amados hermanos, que lo que queda en estos días, creo como 3 días de este mes, sean de bendición y el mes que viene de septiembre, que sea un mes glorioso, así como eres tú. Bendecidos.